Hola, ¿cómo están todos? En el video de hoy vamos a repasar o aprender las fórmulas que vienen al círculo de la ley de Ohms. Les comento que cuando empecé en este oficio de la electricidad, al principio pensé que era muy dificultoso o prácticamente casi imposible aprender todas las fórmulas que vienen en la ley de Ohms. En el video de hoy vamos a repasar todas estas fórmulas para que así todos puedan recordar o revisar y algunos puedan aprender las fórmulas de la ley que vienen en el círculo de la ley de Ohms. Vamos a empezar mencionando que el círculo o las magnitudes, son 4 las magnitudes que se pueden medir en electricidad. Esos 4 magnitudes, vamos a ver, son la potencia o power, que se representa con la letra P y se mide en watts. Los watts se representan con la letra W. Después tenemos el voltaje o tensión, que se representa con la letra E de fuerza electromotriz y se mide en voltios. Los voltios se representan con la letra B pequeña. La corriente o la intensidad se representa con la letra I de intensidad y se mide en amperios o amperes, que se representan con la letra A. Por último tenemos la resistencia, que se representa con la letra R y se mide en ohmios. Los ohmios se representan con el símbolo de ohmio omega, ¿no? Ok. Entonces, pues por tanto el círculo de la ley de Ohms también está dividido en 4 partes, así como se mira acá, en 4 diferentes colores. Cada parte de este círculo nos da o nos provee de 3 fórmulas con las cuales se puede calcular cada una de las magnitudes de la electricidad, ¿verdad? Son 3 fórmulas para la potencia, 3 fórmulas para el voltaje, 3 fórmulas para la corriente y 3 fórmulas para la resistencia. Eso es lo que vamos a empezar viendo ahora. Para nuestra práctica vamos a utilizar la información de este bombillo incandescente. Pues acá en los Estados Unidos este bombillo tiene como voltaje. Ya sabemos, el voltaje se representa con la letra E y en este caso tiene 120 voltios. Los voltios se representan con la letra B. La potencia o el power de este bombillo que se representa con la letra P. En este caso van a ser 60 watts. La intensidad, eso ya tenemos que buscar con una de las fórmulas. En este caso vamos a dividir watts dividido entre voltios, 60 entre 120. Sobre la intensidad de este bombillo es de 0.5 amperios. Y por último la resistencia. Para buscar en este caso la resistencia, tenemos que dividir voltios entre amperios. 120 voltios dividido entre 0.5 amperios y ese resultado serían 240 ohmios de resistencia. Ya tenemos en realidad las 4 magnitudes que le corresponden a este bombillo, pero pues vamos a utilizar estos números para revisar uno por uno todas las fórmulas que nos da o que vienen en el círculo de la ley de Ohms. No solo estamos revisando como una práctica. Espero que esto les ayude a algunos. Vamos a quedarnos primero con la pieza que le corresponde al cálculo de la corriente en amperios. Son 3 fórmulas. Vamos a ver.
Vamos a empezar con la fórmula aquí, con la que está acá abajo, que esa es la que es un poco más sencilla. Para buscar amperes podemos dividir voltaje entre resistencia, lo cual es división de voltios entre ohmios. En este caso 120 voltios dividido entre 240 ohmios, que es lo que le corresponden al bombillo que estamos usando como ejemplo, y el resultado sería 0.5 amperes. Todos estos, los otros dos fórmulas nos deberían dar el mismo resultado. En esta segunda fórmula tenemos que dividir la potencia entre el voltaje. Vamos a ver, watts entre voltios. 60 watts dividido entre 120 voltios. La operación dará como resultado otra vez 0.5 amperes. La última fórmula, la que está más arriba, nos pide buscar la raíz cuadrada de la potencia multiplicado por la resistencia, siempre para buscar la intensidad. Vamos a hacer esa operación. 60 watts dividido entre 240 ohmios, y luego vamos a obtener la raíz cuadrada de ese resultado. En este caso, esa operación de división nos da como resultado 0.25. 60 entre 240 es 0.25. La raíz cuadrada de 0.25, que en cualquier calculadora científica se obtiene solo apretando la tecla de la raíz cuadrada, nos da otra vez como resultado 0.5 amperes. Ahora vamos a revisar las fórmulas que le corresponden al voltaje. Recuerden que el voltaje se representa con la letra E y el voltaje se mide en voltios, que se representan con la letra B. En caso de que yo vea la letra E o la B, de voltio, pues estamos hablando de voltaje. Vamos a mover esto a un lado. Acá vamos a empezar por la fórmula que está en la parte de arriba. Para obtener voltios tengo que multiplicar resistencia por intensidad o corriente. Entonces, en este caso voy a multiplicar ohmios por amperes. 240 ohmios por 0.5 amperes. El resultado debería ser 120 voltios, que ya sabemos que es lo que ocupa el bombillo que estamos usando como ejemplo. Vamos a ir a la segunda fórmula: potencia sobre intensidad, watts sobre amperes. 60 watts sobre 0.5 amperes, y el resultado otra vez es 120 voltios. La tercera fórmula, la raíz cuadrada de watts multiplicado por ohmios. La tercera fórmula, potencia por resistencia a la raíz cuadrada. Hacemos la operación de la multiplicación. 60 entre 240 son 14.400. La raíz cuadrada de 14.400, 120 voltios. Eso se puede confirmar con una calculadora científica, ¿verdad? Vamos a pasar a revisar las fórmulas que le corresponden al cálculo de la potencia que se mide en watts. Para conseguir la potencia se puede multiplicar el voltaje al cuadrado por las resistencias, o voltaje al cuadrado por ohmios, dividido entre ohmios, perdón, no por dividido entre ohmios. Para conseguir un número al cuadrado, se tiene que multiplicar ese número por sí mismo. En este caso, 120 voltios tengo que multiplicar por 120 otra vez.
120 por 120, 14.400. Dividido por 240 ohmios. Y tengo como resultado 60 watts. Voy a revisar la segunda fórmula. Resistencia por intensidad o corriente al cuadrado. Ahí ya tenemos la fórmula. Lo primero que vamos a hacer es calcular los amperios al cuadrado. 0.5 por 0.5. En este caso es 0.25. Y eso se multiplica por los 240 ohmios. El resultado tiene que ser otra vez 60 watts. Y la última fórmula, que es la más que parece, bueno, es la más sencilla. Solo multiplicar voltios por amperios. 120 por 0.5 amperes. 60 watts. Bueno, para terminar vamos a revisar las fórmulas que le corresponden a la resistencia. Recuerden que la resistencia se representa con la letra R y se mide en ohmios. Los ohmios se representan con el símbolo del omega, o el ohmio. Ok, en este caso vamos a empezar con voltaje dividido por corriente o intensidad. El voltaje es 120 y la intensidad es 0.5 amperes. Esa operación nos debía dar como resultado 240 ohmios. La segunda fórmula igual, voltaje al cuadrado sobre potencia. 120 por 120 sobre 60 watts, que es la potencia. Y tenemos esa operación, y esa debía darnos como resultado 240 ohmios. Por último, potencia sobre intensidad al cuadrado. 60 watts la potencia, y el amperaje se multiplica por sí mismo, 0.5 por 0.5. Ahí tenemos como resultado 60 dividido sobre 0.25. Esa operación debería dar como resultado 240 ohmios. Bien, si lograron llegar a este punto, quiere decir que tienen muy buena voluntad y ganas de aprender. Pues el estudio de los que trabajamos en este oficio de la electricidad, en esta ocupación, no es muy fácil. Requiere de mucho esfuerzo y de mucha dedicación. Los felicito. Espero verlos en próximos videos. Desgraciadamente no he tenido mucho tiempo, pero prometo que pronto pues vamos a grabar más videos, siempre con el afán de ayudar a todos. Se cuidan, bye.